A los hombres no les interesa la igualdad. ¿Mito o psicolab? Mito. En realidad les interesaría la igualdad si comprendiesen adecuadamente, en términos desde la psicología y la salud, a qué nos referimos. Las mujeres son más emocionales que los hombres. ¿Mito o psicolab? Mito. A las mujeres se les educa para que entiendan mejor sus emociones, mientras que a los hombres no, pero ambos son emocionales. Los hombres lo tienen más fácil. ¿Mito o psicolab? Psicolab. Lo tiene más fácil porque parten de una ventaja social. Y el último. Hablar de salud mental con perspectiva de género nos divide. ¿Mito o psicolab? Psicolab. Efectivamente, creo que genera confusión al hablar de género como sinónimo de salud de las mujeres, cuando en realidad el género nos atraviesa a toda la sociedad. Pues 4 mitos menos y una verdad más clara. La salud mental no entiende de género, pero sí de contextos que aún no sabemos mirar lo suficiente. Y tener información de calidad también es salud. Que no te engañen tus prejuicios, ni los trending topics del momento. Este episodio no va de feminismo contra machismo. Va de género, masculino y femenino, y de bienestar psicológico. Y esto, curiosamente, no entiende de bandos, pero sí de contextos. Durante siglos, la salud mental femenina se estudió con demotivación, con desgana, y además se explicó mal. Si una mujer tenía ansiedad, era una histérica. Si estaba triste, era una inestable. Si protestaba, era una mujer difícil. En definitiva, pocas explicaciones decentes, pero eso sí, mucho diagnóstico y mucha etiqueta. Que no gusta en etiqueta, ¿eh? Y lo curioso, y aquí viene el dato, es que la mayoría de los estudios que estudiaban psicología se hicieron con hombres, y esos datos, masculinos, se tomaron como estándar universal. Seguro que te suena esta frase de «a las mujeres no hay quien las entienda». Y ahora una, con evidencia, puede decir «pues claro, si nunca se nos había estudiado». Y bueno, luego viene ya la parte de las redes sociales, de los mensajes y de los clips que circulan por ahí, que suelen explicarlo todo en aproximadamente 20 segundos y casi siempre mal. Alguno de ellos parecido a este, 2 millones de seguidores. Somos completamente diferentes a nivel biológico y a la vez somos totalmente complementarios. Y esas diferencias biológicas muchas veces decimos, no, bueno, pues es que esto de que las mujeres se dediquen más a los cuidados que a los hombres es una cuestión cultural, porque como se lleva haciendo así desde el paleolítico tal no sé qué, pero es que nos olvidamos del impacto que tiene lo biológico en el comportamiento. Y como no podía ser de otra manera, aquí llega nuestro prebunking Psicolab de hoy. Mira, hay mensajes que parecen sensatos, pero son simplificaciones muy peligrosas. Decir que las mujeres cuidan más por biología no es cierto, punto. Es una idea vieja, pero vieja, vieja. Y no es inocua. Cuando alguien se cree con autoridad para explicar el comportamiento humano, sin estudios y sin evidencia, no está informando, está modelando tus creencias. ¿Y las creencias influyen en cómo las mujeres se ven a sí mismas? ¿Cómo los hombres entienden su papel? ¿Y qué desigualdades normalizamos sin darnos cuenta? Y aquí, además, es importante que entre la ética. Oye, ¿qué responsabilidad demuestras cuando hablas en público de algo que afecta a millones de vidas? Porque si tu mensaje refuerza estereotipos o hace creer que las cosas son así y no se pueden cambiar, yo me pregunto, ¿a quién beneficia? Ah, sí, a ti. La biología influye, sí, pero no determina quién cuida. No determina quién sostiene un hogar o quién, por ejemplo, asume la carga mental. Eso lo marcan los roles de género, las expectativas y la educación. Como siempre en Psicolab, antes de creerte cualquier estupidez, 3 preguntas imprescindibles. Primera, ¿quién habla y cuál es su formación?
Segunda, ¿qué evidencias cita? Y tercera, ¿de qué vive esta persona? Aquí, en Psicolab, hemos venido a lo contrario, a encender luces. Y mira, podría meterme ahora en datos y porcentajes sobre desigualdad, sobre bienestar psicológico, pero en lugar de señalar problemas, vamos a mirar soluciones. La Organización Mundial de la Salud lo resume de forma simple e impecable. Las inversiones sanitarias y de cuidados con perspectiva de género pueden ayudar a redistribuir el trabajo de cuidados no remunerados y con ello mejorar los resultados en salud. Porque tan importante es tener información como buscar soluciones basadas en evidencia. ¿Cómo no? Bueno, afortunadamente el tema que tratamos hoy no es novedoso. Y eso, tal y como está la vida a día de hoy, pues ya es una buena noticia. Lo que sí que es novedoso es hacerlo desde la investigación psicológica, es decir, desde la evidencia. Hablar de bienestar psicológico con perspectiva de género no es una moda, es ciencia al servicio de la sociedad. Y por eso hoy necesitábamos a las personas adecuadas para contarlo. 2 doctoras en psicología, especialistas en estudios de género, y 2 profesoras en universidad pública, que no es un detalle menor, porque hacer ciencia desde lo público también es una forma de compromiso. La primera de nuestras invitadas es Marta Evelia Aparicio, que es directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su carrera a entender cómo las normas de género, los roles sociales y los factores psicosociales impactan en la salud y en el bienestar. Ha sido coordinadora del Máster de Estudios de Género y del programa de doctorado en Estudios Feministas y de Género. Ha dirigido 15 tesis doctorales, cuenta con más de 500 publicaciones científicas y ha sido citada más de 9.000 veces en revistas de impacto. Y a su lado, Marta Jiménez, que también es doctora en psicología, profesora de la Universidad Pública, psicóloga del tercer sector y especialista en salud, género y diversidad. Cuenta con 19 publicaciones científicas. Es docente en el Experto Universitario en Psicología y Psicoterapia Feminista. Y en 2019 recibió el reconocimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su labor como psicóloga divulgadora. Es decir, combina 3 dimensiones: la investigación, la docencia universitaria y la práctica clínica aplicada. Así que si después de esto hoy no te quedas, ¿te estás desentendiendo? Porque promover el bienestar psicológico de las mujeres también pasa por liberar a los hombres de sus propios mandatos imposibles. Porque lo que vas a escuchar no va solo de ellas, va de ti, va de mí, de las tuyas, de los míos y, en definitiva, de todos. Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidas, bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Bienvenida Marta Evelia Aparicio, bienvenida Marta Jiménez, encantadísima de que estéis aquí. Quiero comenzar esta mesa, puesto que ya todos sabemos el título, mujer, salud mental, preguntándoos, ¿vais a hablar solo de mujeres? ¿Vais a hablar solo de género en salud mental, perspectiva de género solo de mujeres? ¿O alguna de las personas que nos esté viendo puede estar interesada a pesar de no ser mujer? Claro, no, vamos a hablar de hombres y mujeres, porque la salud con perspectiva de género implica que tengamos una mirada diferente de cómo enfermamos, qué nos está pasando, qué malestares tenemos hombres y mujeres. Y eso es la perspectiva de género, no es hablar solo de salud de las mujeres como si fuera algo aparte, es entender que la salud de hombres y mujeres está atravesada por los roles, los estereotipos y por las vivencias que tenemos, que en muchos casos son diferentes para nosotros y para ellos.
O sea, que va a ser una mesa sin polarizarnos, ¿no? Sin el ellos contra nosotras o nosotras contra ellos, ¿verdad, Marta? Efectivamente, reconocer las diferencias en las posiciones que hemos ocupado a lo largo de la historia y cómo esto condiciona las vivencias cotidianas de las personas, pues nos ayuda a comprender y, por lo tanto, a tomar conciencia en el caso de tener que dar paso, ¿no?, a una mayor participación y representación de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos. En este sentido, lejos de perder ellos y ganar nosotras, se trata de construir una sociedad más justa en el sentido de una mayor representatividad y mayor confluencia para el bienestar de todos, ¿no? Pues empecemos por el principio, entonces aclaremos algunos términos. ¿Por qué no empezamos a hablar un poco de cuestiones, de términos que muchas veces escuchamos, ¿no?, en nuestro día a día, pero quizá que haya dos personas que nos puedan hablar de ellos adecuadamente, pues empieza como a dejarnos claro, ¿no?, algunas cuestiones. Y cuando me refiero a términos estoy hablando, pues, bueno, pues, ¿qué pasa, ¿no?, con ese sostener, con ese organizar, con ese cuidar, con ese recordar, con ese planificar, ¿no?, que muchas veces está asociado al género femenino. Hablamos de techo de cristal, hablamos de carga laboral. Contadnos, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres por la brecha salarial, ¿no?, que es uno de los conceptos que, bueno, siempre está en cuestión, ¿no? Cuando se han ido asumiendo estos roles sociales que hablábamos antes, ¿a qué nos vamos a dedicar hombres y mujeres, ¿no?, se le ha dado un valor social un poco menor al trabajo que hacían las mujeres. Por lo tanto, se han pagado menos lo que hacían las mujeres. Y de ahí parte la brecha salarial en primer lugar. Y luego, en el desarrollo de la carrera profesional, pues las mujeres, bueno, las familias, no las mujeres, las familias van tomando ciertas decisiones sobre quién se va a encargar de ciertos tipos de cuidados. De cuidado del hogar, de cuidado de los hijos, de cuidado de los mayores. Y en esas decisiones casi siempre son las mujeres las que dan un paso atrás. Entonces, si nos quedamos en casa cuidando unos meses a un familiar, eso va repercutiendo en nuestra carrera laboral, es decir, estamos ralentizando la carrera. Y entonces, esto es muy fácil de verlo en todos los lugares, en todas las empresas, donde nosotras trabajamos, en la universidad, en todos los lugares. Es decir, las mujeres van ralentizando su carrera laboral. Y eso hace que al final haya una brecha salarial. Pero también hay una brecha salarial porque las mujeres negociamos peor nuestros salarios en las empresas. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, por todos estos estereotipos que tenemos sobre el valor que nosotras tenemos, cuando hay una entrevista y tú me dices ¿cuánto quieres cobrar?, yo te voy a decir mucho menos de lo que te va a decir un hombre. Eso está estudiadísimo. Entonces, hay brechas salariales que se van sumando, todo esto que he ido diciendo, y hay una brecha salarial, que lo dicen los datos, no es una invención, y lo dicen. Habrá que irla paliando poniendo remedio a todas estas cosas que he dicho, ¿no? Pero eso pasa, y que las mujeres tenemos ese síndrome de la impostora, de que pensamos que lo que nosotros, eso es otro término que me he metido ahí, pero pensamos que lo que hacemos nosotras tiene menos valor que lo que hacen ellos, o que somos menos válidas, o que estamos en un lugar en el que no deberíamos estar. Y hasta que somos conscientes de que eso no es así, pues ya ha pasado un tiempo. Uh-huh. Marta. Añadiría también a todo lo que ha comentado Marta que efectivamente, además de esto, siguen jugando un papel importante los estereotipos sociales, ¿no? De la mano del concepto de género, ¿no?, cómo se ha estratificado las tareas y entre ellos los cuidados. Los cuidados han sido relegados generalmente al entorno familiar, pero también a las mujeres. Y dentro de esto aparecen también valoraciones diferenciales de el valor productivo, ¿no?, con respecto a la producción en el entorno, en los espacios públicos. Por lo tanto, claro, está la valoración que hacemos internamente, pero también cómo esto se desplaza a la mirada en los entornos sociales, laborales, etc. Y esto genera también una estratificación y una feminización de ciertas profesiones, que además tienen generalmente condiciones más precarias. Y esto condiciona también las decisiones. Por lo tanto, hay una cantidad de concatenaciones de razones y de motivos que confluye no solamente en las retribuciones salariales, sino también en la calidad de tiempo para el autocuidado, y que esto repercute también en la presencia, ¿no?, que podemos tener en entornos más competitivos, en estas desigualdades que se producen. Uh-huh.
Hablábamos de brecha salarial, hablábamos de... Has sacado un poco la patita de la conciliación, que si queréis ahora nos metemos con ello, pero si os parece techo de cristal, ¿a qué nos referimos? Pues el techo de cristal es basado en lo anterior, es decir, las mujeres vamos ascendiendo hasta un determinado nivel en el cual, por decisiones personales y profesionales o de la propia empresa, no conseguimos elevarnos. Es decir, los datos indican que hay una gráfica en tijera. Las mujeres estamos más presentes ahora mismo, a día de hoy, en la universidad. Cuando llegamos a doctorado baja el nivel de mujeres ¿Quieres que decir hay. en la universidad estudiando, ¿no? Estudiando, Grado, sí, grado. en los grados en Sí. la universidad hay mayoría de mujeres, ahora mismo. En España. Lo digo para explicar que los datos son de ahora, no de hace 40 años. O sea, ahora mismo en España hay más mujeres en la universidad, llegan a doctorado, va bajando, y entonces se produce ese efecto, o sea, una tijera, ¿vale? Entonces, y luego en la universidad ya no hay tanto, o sea, profesoras en la universidad no hay. Eso se repite en casi todos los niveles. ¿Por qué? Porque, como decía, se van tomando ciertas decisiones de, bueno, tengo que priorizar qué voy a hacer. Como decía Marta, como se supone que el cuidado cae en nosotras, llega un momento que, para que no se me pase el arroz, pues tengo que decidir si tengo hijos. Y ahí hay una parada. Pero además es que las propias empresas también esto lo tienen en la cabeza, con lo cual las oportunidades laborales que te van a dar van a estar muy sesgadas en función de que tú eres una mujer y que puede que quieras tener un hijo, que a lo mejor es que no vas a tener hijos, pero eso también está sesgado. Y además, las decisiones empresariales en ocasiones se dan en contextos no formales. En una cafetería, en una reunión, en un viaje de trabajo, en el que nosotras a veces no estamos. Y en esos entornos no formales, al no estar, pues tampoco ascendemos. Y lo que te digo, también es una decisión, a veces yo digo familiar porque no quiero ponerla en la carga de las mujeres. Entonces hay un techo de cristal, llegamos hasta un determinado momento. Y luego hay otra cosa, volviendo a hablar con el techo de cristal, o sea, perdón, con el... ¿Con la brecha salarial? No, sí, no me refería a eso, pero bueno, al tope que tenemos nosotras, o sea, nosotras estamos en un momento en el que esa decisión no es tan consciente de parar nuestro desarrollo profesional, sino que, bueno, pues tomamos decisiones que nos llevan a no seguir ascendiendo. Y a ese síndrome de la impostora, que era lo que quería decir, de pensar que nosotras no vamos a ser tan válidas como para dirigir a un equipo, que sobre todo además están en hombres, ¿no? Y esto lo vemos en toda la literatura. Yo estaba leyendo esta mañana un libro donde una inspectora, una novelanera, ¿no? La inspectora va a tener un grupo de chanchas y son hombres. Y entonces es como, me van a respetar porque yo voy a ser mujer, pese a que habéis resuelto todos los casos, me van a respetar. Y ella misma lo dice, pero los otros están cuestionándola porque ella es mujer. Claro. Fíjate, me surge la curiosidad, ¿no? Tú y yo, bueno, y las tres, nos estamos trabajando en el sector público, quiero decir, somos profesoras las tres universitarias de la Facultad de la Universidad Complutense. En la Facultad de Psicología particularmente podríamos hablar de, ¿qué? Un 90-95% de alumnas con respecto a 10%, y siendo muy generosa, ¿no? de alumnos. Es verdad, como tú muy bien decías, que luego cuando ya se pasa a doctorado empieza a igualarse mucho el género, ¿no? Y ya cuando te metes en el departamento, pues desde luego hay más hombres que mujeres, eso es así. Y yo me preguntaba si este techo de cristal también está presente en el sector público. No sé si quieres contestar tú, pero sí, claro. O sea, aunque hay oposiciones, las oposiciones al sector público ahora mismo las sacan más mujeres. Pero pasa lo mismo. A medida que vamos aumentando en la escala, claro, tú tienes que seguir preparándote oposiciones y hay cargos que son por designación. Y en esas designaciones no nos eligen a nosotras en primer lugar. Uh-huh. A veces ni siquiera nos elegimos a nosotras mismas. Permitidme que Sí. ponga un ejemplo en primera persona. Yo, el día que me di cuenta de que efectivamente, a pesar de trabajar en la universidad pública, había efectivamente un techo de cristal para mí con respecto a otros compañeros. Permitidme la anécdota. Di a luz con 3 días de diferencia con respecto a otro compañero mío, que su mujer había dado a luz en el mismo departamento. A los 2 meses... Él estaba yéndose de congreso, haciendo currículum, exponiendo y, bueno, pues consiguiendo méritos para seguir su carrera profesional. Yo a los 2 meses no tenía capacidad de hacer eso porque no podía irme fuera, estaba dando de mamar a mi niña, ¿no? Y entonces en ese momento entendí, ostras, no solamente en el sector privado, que elijan o no elijan, que seamos mujeres o no, porque saben que puede... Es que en el sector público, aunque aparentemente tenemos todas las mismas posibilidades, según vamos aumentando, ¿no?, en edad y en nuestra carrera profesional, pues hay obstáculos
para nosotras mucho más que para ellos. Pero no solamente los 2 meses, 4 meses que estabas dando de mamar, es que tus hijas o tu hija ha sido dependiente de ti hasta una determinada edad. Esto lo veníamos hablando antes, o sea, mi propia carrera también ha sido así. O sea, yo llevo 25 años de experiencia docente y en los últimos 6 años tengo más producción científica que en todos los años anteriores. La única diferencia es que mis hijas ya son mayores, o sea, son adolescentes a partir de esos 6 años, y estos 6 últimos años yo he podido hacer cosas que antes no podía hacer. Porque no es, claro, hay un colegio al que las llevas, pero por las tardes estás con ellas, mientras que nuestros compañeros están por las tardes escribiendo, como hago yo ahora. O sea, yo ahora por las mañanas voy a la oficina y por la tarde me dedico a escribir o a contestar emails, a trabajar, cuando todos los días no, pero cuando puedo. Entonces, esa es la diferencia. Y claro, en nuestro ámbito, que es la producción científica, no estamos produciendo. Pero en una empresa pasa lo mismo, porque aunque tengan un horario de trabajo, las mujeres lo que hacen es unir todo su horario de trabajo, hacerlo todo seguido para salir a las 4:30, ir a los colegios a las 5 a recogerles. Y por la tarde, por supuesto, no pueden estar conectadas al teléfono por si les llama un jefe o una jefa, mientras que ellos sí que lo pueden hacer. Uh-huh. Por eso hay techo de cristal. Por eso hay techo de cristal. Entonces estábamos hablando de brecha salarial, estábamos hablando de techo de cristal. No sé si a lo mejor os parece interesante hablar un poquito de conciliación, ¿no? Aunque de refilón estamos hablando de ello, ¿no? Pero, Marta, no sé si... Sí, yo creo que sobre todo tenemos que poner el foco con respecto a la valoración diferencial que ha habido de ciertas actividades, ¿no? Esto nos pone en un contexto más amplio. Por un lado, la productividad, ¿no? Como dentro de un sistema social de producción y económico, los cuidados, que tienen un alto valor, y cuando hablamos de la crisis de los cuidados, que lo vemos, está planteado como uno de los grandes objetivos, cuando se cuantifica la aportación de las mujeres en el ámbito reproductivo, es que los estados no son capaces de poder equiparar en cuantía económica el coste de los cuidados, ¿no? Por un lado, el coste. Por otro lado, la producción frente a los cuidados necesarios para la producción, ¿no? Entonces ahí se van produciendo desequilibrios que, de cara a una mirada más positiva, ¿no?, de cambio y proactividad, tendríamos que poner en valor los cuidados, la corresponsabilidad, no solamente dentro de las familias, que yo creo que es donde estamos, sino empezar a tomar conciencia, ¿no?, de las comunidades y de cómo los cuidados y la construcción de espacios, ¿no?, para socializar y más comunitarios, evidentemente, facilitarían también esta redistribución de las cargas de los cuidados, porque no solamente es una cuestión de tiempo, sino también de la disponibilidad, la carga mental, ¿no?, que de alguna forma es muy invisible y que en el espacio doméstico se invisibiliza aún más porque está vinculada con los roles, lo asumimos con más facilidad y ni siquiera somos conscientes de ese sobreesfuerzo, ¿no?, mental, que luego también repercute en la productividad cuando tenemos que conciliar diferentes ámbitos, ¿no? No es lo mismo estar con una agenda dispersa de todos familiares, de citas, de gustos, preferencias y lo que se llaman las precondiciones del cuidado, y luego poder llegar con todas esas preocupaciones flotantes que no las identificamos y concentrarnos con la misma eficiencia en aquellas tareas intelectuales que vienen a competir también con esta... con esta atención, ¿no? Exacto. Entonces, eso para mí es importante, ¿no? Poner en valor la necesidad de los cuidados. Todas las personas necesitamos y somos cuidadas en algún momento de la vida y es consustancial al desarrollo humano. Por lo tanto, esa es una mirada que nos interpela a todos y a todas, ¿no? Y ahí pondría el foco. Sí, a mí me gustaría añadir que en las mujeres no sabemos hacer mejor esto. O sea, es que no vienen nuestros genes que sepamos hacer mejor el cuidado de otras personas. De hecho, eso repercute mucho en nuestra salud mental justamente por eso, porque pensamos que tenemos que hacer las cosas bien, que somos las que vamos a hacer bien, cuidar bien a los niños, que vamos a llevar mejor la casa. No es verdad. Aprendemos a hacer eso porque no nacemos enseñadas. Entonces ellos también las pueden hacer exactamente igual. Y eso nos descarga a todas. O sea, nosotras no tenemos que pensar
que le tengo que enseñar a él a cuidar a los niños, ¿no? Él sabe también, lo mismo que tú. Con lo cual, yo creo que esto también relajaría y mejoraría la salud mental de ellos y de ellas, porque ellos también a veces se sienten, y sobre todo las jóvenes de hoy en día, de yo también quiero cuidar, yo también quiero, y no sé si lo voy a saber hacer bien. Bueno, lo vas a hacer igual de mal que yo como mujer, o sea que en este sentido tenemos que aprender juntos. Y yo creo que eso también es importante para también sacar un poco el foco de yo no voy a saber, y que todos, como decía Marta, pues que la sociedad nos dé espacios para que podamos encontrar lugares donde se pueda hacer mejor ese cuidado. Y esto mejoraría la salud mental de las mujeres sobre todo, pero también de los hombres. Es decir, tendríamos menos mujeres estresadas en nuestras consultas de psicología si pudiéramos delegar las funciones, porque pensamos que es que si dejamos a nuestros peques van a estar mal cuidados. No, la otra persona lo va a poder hacer, tu pareja lo va a poder hacer, el colegio lo va a poder hacer, en fin, la sociedad puede cuidar. Entonces yo creo que esto mejoraría mucho. O sea que estoy entendiendo un mensaje importante para nosotras y es deja también, deja ¿no? hacer. Deja hacer, sí, deja hacer es importante. Pero sacaba Marta el tema de la carga mental y de verdad vamos a explicar bien qué es esto, sobre todo para quien no lo identifique, ¿no? O que no tenga la capacidad de entender en dónde está la otra persona. Yo creo que es importante. Primero, para darnos el derecho a medir lo que estamos haciendo, que muchas veces como que pasa desapercibido, ¿no? Pero, jolín, párate un segundo a pensar todo lo que llevas sin haberte dado cuenta. Y segundo, quizá para la otra parte de la pareja que no lleva esa carga y que como no se ve, como muy bien habéis dicho, es invisible, pues no tiene conciencia de que esto exista, ¿no? ¿Qué es esto de la carga mental? Yo te introduzco el término de carga mental y luego Marta te explica rumiaciones, que es su tesis. La carga mental es estar pensando, o sea, yo ahora mismo estoy hablando contigo y estoy pensando, ¿he dejado la comida hecha en casa? ¿O mi hija me va a mandar un mensaje diciendo que hay de comer? Y a eso súmale todo lo que quiera. Y esa carga mental que asumimos mucho más que ellos, nos tiene todo el día preocupadas y pendientes, ¿vale? Y eso, si quieres, Marta, nos lleva a las rumiaciones, así lo hacemos breve, ¿no? Sí, primero me gustaría destacar que la carga mental aparece dentro del análisis de puestos de trabajo, ¿no? Que tienen una gran competencia, ¿no? Y, por supuesto, en el ámbito laboral se mide y se previene, es un riesgo psicosocial. Por lo tanto, en el entorno de trabajo se tiene en cuenta y hay ciertos puestos que tienen especial sensibilidad para cuidar esta sobrecarga. En el ámbito doméstico, estas tareas, como están asociadas a los roles diferenciales, produce también una cantidad de preocupaciones, ocupaciones que diversifica este multitask, que yo siempre digo, a ver, yo también funciono muy, muy bien en línea, es decir, un paso detrás de otro y se avanza perfectamente. Que tengamos la capacidad no significa que sea innato, es decir, es un desarrollo. Con lo cual, otra cosa sería ver si esto es positivo o negativo, ¿no?, en estas sociedades tan hiperproductivas y activas. Una de las consecuencias es estar constantemente en tensión alerta. Por lo tanto, a nivel psicológico, fisiológico y motor también afecta a todos esos correlatos, ¿no? Pero sobre todo la carga mental es tener preocupaciones constantes y estar constantemente rumiando, pensando, saltando de una preocupación a otra. Esto sería una primera línea. Es decir, estar constantemente preocupando aumenta la probabilidad de terminar con un cuadro de ansiedad basado en esa sobrecarga y en esa falta de percepción de control. Hay un concepto que es la percepción subjetiva de estrés, que habla de la sobrecarga, de la imprevisibilidad y tiene mucho que ver con esa percepción de no control, que no se mide tanto en grandes eventos estresantes, no son los grandes acontecimientos, sino en el cotidiano. Y esto está demostrado que tiene unas consecuencias directas en la salud de las personas, sobre todo en los trastornos emocionales más comunes, que es donde ahí me estaría adelantando, donde hay una mayor diagnóstico, ¿no?, o mayor prevalencia en mujeres, trastornos emocionales que podemos desarrollar todas las personas, que tienen mucho que ver con las situaciones vitales, ¿no? Así es que la sobrecarga y la carga mental pues afectaría tanto a la salud psicológica como a la salud relacional y mental, que son elementos fundamentales en la vida de las personas.
Total, que estamos hablando, brecha salarial, techo de cristal, carga mental. Hablábamos de ese tip ya así como para empezar para todas nosotras, ¿no? De deja hacer también. Dale oportunidades a la otra parte de la pareja, ¿no? Que sienta también su capacidad para poder encargarse de estas cuestiones. Y me pregunto yo, ¿qué creencias o qué inercias seguimos, ¿no? a día de hoy para que esto siga persistiendo? Y sobre todo no tanto en nuestras edades, que ya, permitidme, lo doy como por hecho, aunque suene un poco así como derrotista, pero en las generaciones más jóvenes. O sea, ¿qué tipo de creencias se están manteniendo o se siguen de alguna manera manteniendo para que esto siga sucediendo con todo lo que vamos sabiendo poquito a poco? Pues mira, es que es una creencia tan arraigada por el patriarcado, que siempre nos ha estado diciendo que esto es así y que nosotras biológicamente hacemos mejor unas cosas y ellos biológicamente hacen mejor otra, que es una creencia tan marcada que es muy difícil cambiarla. Y aunque lo decimos, esto tampoco se habla habitualmente en muchos contextos. En la educación tampoco se habla de estereotipos de género. En nuestra propia facultad tampoco se explican demasiado los estereotipos de género. Es decir, que eso no se trabaja y hay que trabajarlo, hay que entender, como nosotras decimos muchas veces, hay que ponerse las gafas moradas para entender que el mundo es de otra manera y entender que las personas tenemos como decía antes también, la mochila que es muy difícil quitar. Entonces, es una creencia a nivel cognitivo tan fuerte de que esto es una cuestión biológica que al final cuesta mucho. Y es verdad que podemos entrar ahí en la desgana de otra vez tengo que explicar que nosotras no somos mejores ni peores, sino que tenemos que llevar caminos paralelos. Y es muy difícil, o sea, la sociedad va cambiando, por supuesto, ahora ya hay cosas que ya no permitimos tanto y que estamos más dispuestos a cambiar, pero al final, cuando una pareja una pareja heterosexual se pone a organizar sus papeles, se da por hecho que ellos pueden hacer mejor ciertas cosas que ellas, y no es verdad. O sea, una pareja de dos hombres o una pareja de dos mujeres hacen igual las cosas, o sea que no hay una capacidad biológica asociada a hacer determinadas cosas. Es decir, yo puedo clavar un cuadro o colgar un cuadro y ellos pueden cocinar, vamos. De hecho, se habla de chefs, ¿no? O sea que es una creencia sobre que lo que hacemos está basado en nuestra biología y no está basado en la biología, está basado en lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Uh-huh. Es una creencia que tenemos todos, ¿no? Tanto hombres como Sí, mujeres. sí, sí. Quiero decir, no es otra vez el ellos contra nosotras, no. Es que nosotras también perpetuamos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Ese tipo de creencias. Marta. Sí, estaba pensando, ¿no?, cómo estamos avanzando en marcos de igualdad, y es verdad que se ha avanzado muchísimo, pero efectivamente el cambio en el modo de procesamiento en situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en los momentos en el que hay una carga de estrés, ¿no?, o tenemos que funcionar de manera más automática, ese procesamiento implícito, ese conocimiento implícito, muchas veces, aunque a nivel de educación haya discursos que demuestran que efectivamente todos tenemos una capacidad, pues tiramos al final de ese imaginario que está reforzado en muchos sentidos, ¿no? Y todavía seguimos hablando de cuáles son las explicaciones para estas diferencias, ¿no? Entonces está la socialización y luego que en los marcos de reproducción que hacemos sociales en las interacciones cotidianas y también desde la investigación, ¿no? O sea, la salud es algo biopsicosocial, ¿no? Y entonces aquí tenemos mucha investigación en marcha para ver cómo esos prejuicios, muchas veces, o estereotipos implícitos, necesitan ser abordados desde otros paradigmas para poder cambiar ese procesamiento en automático, ¿no? Yo lo digo porque me parece muy, muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de racismo, en los entrenamientos que están intentando implementar en cuerpos de seguridad, por ejemplo, para evitar tener una mirada sesgada y hacer una valoración muy rápida en un momento de mucho estrés sin tener capacidad para procesar con control, con todo el cerebro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos mucho por hacer. Por eso, muchas de las propuestas
propuestas para cambiar estos patrones tan altamente instaurados en estas viejas creencias que se refuerzan socialmente y demás, es probablemente interactuar más con roles diferentes, ¿no? Es decir, no solamente decir, sino hacer. Y yo creo que ahí es donde empezamos a desarrollar capacidades y sensibilidades más coherentes con lo que queremos conseguir, ¿no? Un desarrollo de las personas, de todo su potencial, más allá del sexo-género, ¿no? Y estamos en eso, me parece interesante. Os quería preguntar yo, creo que la sociedad va avanzando lentamente, pero vamos, yo no me quiero ni imaginar lo que era esto hace, no sé, 50, 100 años con respecto a ahora, incluso 10 con respecto a ahora. Me pregunto, ¿qué pasos concretos podríamos empezar a dar como sociedad, ¿no? Para continuar en esta línea de, hablabais de la igualdad, ¿qué pasos concretos? Bueno, hemos ido avanzando con las acciones positivas, eso ha supuesto que hayamos podido avanzar, igualarnos mucho las mujeres, luego las listas en tijera en muchas empresas para que pudiéramos llegar a puestos de poder o en el Parlamento, ¿no? Que haya una representación igualitaria entre hombres y mujeres. Al principio esto se criticó mucho, pero ahora, pues desde luego hay mujeres muy válidas en el Parlamento y en todos los lugares de la sociedad, es decir, con esas acciones positivas hemos conseguido un avance. ¿Esto sería un poco la cuota de género, Marta? Sí, cuotas de género, las acciones positivas se refieren a eso, sí, perdona, que haya se incentive que haya más mujeres en determinadas empresas y lugares, ¿no? Y eso hizo que, bueno, pues se contrataran más mujeres, se vieran, que no es que no fueran válidas, sino que no se las estaba viendo. Entonces, ya una vez que empezaron a trabajar y se vio que podían ser válidas, pues eso ha ido aumentando el número de mujeres que había en todos los lugares. Eso fue un primer paso muy importante. Luego, la ley de igualdad obligaba a las empresas a tomar ciertas medidas para no solo igualar cuántas mujeres había, sino para darles este ascenso laboral también, porque al final, es lo que te contaba antes, tú puedes entrar en la empresa, pero seguir siendo la secretaria. Entonces, ¿por qué no llegar a directiva? Bueno, pues hay medidas también para estudiar que esto vaya pasando. Y lo social, pues que tanto en el ámbito educativo se deje de educar de forma diferente a los niños y a las niñas, pensando que separadamente, dándoles planes distintos, sino integrándolo, que puedan aprender a controlar, a gestionar sus emociones, ellos y ellas mejor, y a convivir de otra manera. Y luego también en el ámbito de la conciliación, crear espacios sociales que permitan que podamos hacer más cosas. Por ejemplo, otra cosa que yo he defendido muchas veces eran los permisos igualitarios para hombres y mujeres en los permisos de paternidad-maternidad, que ya están conseguidos, pero también que tengamos unos horarios más razonables de trabajo, que aquí en España son un poco locos, ¿no? O sea, en Bruselas a las 5 se van todos a casa. Entonces, eso también ayudaría un poco a conciliar, y aquí es un poco imposible, ¿no? Me interesaba esto de la cuota de género, perdóname que lo voy a meter así, pero sí, porque muchas veces una misma, ¿no? Confieso, está bien esto de fomentar la cuota de género, no porque tienen que entrar los mejores, quiénes son los mejores, quién no. Yo estoy teniendo mucho cuidado en Psicolab y voy a hacer otra confesión, hoy estoy de confesiones, porque cuando pregunto por expertos en cada uno de los temas, generalmente es impresionante. Solo me dan hombres. Y yo digo, no, pero es que tiene que haber alguna mujer, siempre. Creo que hay que tener cuidado con estas cosas, primero como mujer y segundo como ser humano, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, están pero no se ven. Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que además, ya si nos adentramos en lo que son la toma de decisiones y las gafas violeta, el hecho de que haya una mujer en un puesto de toma de decisiones para la investigación no garantiza necesariamente que va a tener un enfoque con perspectiva de género, porque nos educamos dentro de una transmisión de saberes, ¿no? En todas las instancias de nuestros procesos de educación y de crecimiento personal, que nos condiciona muchas veces. También están las culturas organizativas. Pero lo que es interesante es que todas estas acciones positivas, sobre todo lo que han intentado es favorecer un acceso, reducir la inequidad. Es decir, a veces nos peleamos entre igualdad versus equidad, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la clave para poder entender por qué estas cuotas son necesarias. Cuéntanos la diferencia entre igualdad y equidad, que es interesante.
Claro, igualdad es partimos todos desde el mismo punto. La misma casilla de salida. La misma casilla de salida sin tener en cuenta las características diferenciales, ignorando probablemente otros determinantes o condicionantes sociales, ¿no? Por lo tanto, claro, efectivamente eso genera una desigualdad, invisibiliza ciertas desigualdades que no se tienen en cuenta. Por lo tanto, cuando reconocemos cuáles son las circunstancias y ayudamos, subimos un poquito el peldaño para que alguien que parte, por ejemplo, en investigación, no tener tiempo para investigar debido a las cargas de cuidados que se asumen voluntariamente, pero que además contribuyen a la sociedad, pues eso genera una desigualdad. Y para ser equitativos tendríamos que considerar cuál ha sido el currículum, por ejemplo, porque hay muchas más contribuciones. Por lo tanto, invisibilizar todas las competencias que se ponen en marcha en esos trabajos. Había algún anuncio que decía, se presenta a una mujer de 30 años que ha sido madre y dice, bueno, yo experiencia laboral ninguna, pero he criado a 5 niños, o sea que sé gestionar, ¿no? Es decir, es poner en valor no solamente aquellos aspectos medibles, cuantificables, sino también, y muy vinculado con lo que hablábamos antes. Entonces, esa equidad es favorecer que clases o personas o grupos que no han tenido las mismas posibilidades de acceso puedan acceder y desde allí demostrar la igualdad. Entonces, claro, es muy interesante no confundir, ¿no? Porque no podemos tratar de manera igual a todas las personas y todas somos diferentes. Tenemos que tener en cuenta la singularidad de las personas. Y luego como grupos, ¿no? Los grupos que tienen sus De todas formas, si me permite, yo no quiero tampoco centrarlo solo en la carga del cuidado. Ahora vamos. Claro, o sea, no, me refiero a que muchas veces es que no confían en que lo vayamos a hacer bien. Entonces, claro, no te dan la oportunidad, que es esto cuestión, ¿no? Si no te dan la oportunidad de hacerlo, no van a saber si lo haces bien o mal. Sin embargo, con ellos no se ha cuestionado. O sea, ponen a los chicos a trabajar y ya está. Y lo van a hacer bien. Pues no necesariamente, ¿no? Esto se estudia en las competencias, ¿no? Pero luego no se mide realmente si esta selección que has hecho de este hombre para trabajar ha sido eficaz o no. Entonces, bueno, no es solamente porque nosotras cuidemos, sino que además es que no nos dan la oportunidad de darnos la confianza de trabajar, ¿no? O sea, un poco por apuntalar lo que habías comentado, ¿no? Sobre la diferencia entre igualdad y equidad. Yo me lo imagino siempre como en una casilla, o sea, en una línea de salida de una carrera, ¿no? Hay dos personas, mujer y hombre, que están en la misma línea, eso sería igualdad. Y equidad sería entender que esta mujer trae unas cargas invisibilizadas y lo que tendríamos que hacer sería no poner la misma casilla de salida, sino, si fuéramos capaces, medir lo que han pesado todas esas cargas y darles esa diferencia a la hora de salir, ¿no? A ver dónde llegaba cada uno. Sí. Sí, me venía a la mente cuando decías, ¿no? la expectativa positiva o negativa que también condiciona, ¿no? Ese efecto Pigmalión. Si no creemos en base a todas estas, el histórico, los estereotipos y los roles desarrollados que se puede conseguir, pues efectivamente eso también tiene un efecto. Si yo no espero que lo puedas hacer bien, pues también va a tener un efecto en cómo yo interiorizo mis capacidades, cómo las desarrollo y cómo esto condiciona también, volvemos a la salud, ¿no? Entonces es muy, muy importante y lo tenemos que tener presentes no solamente en cuestiones de género, sino también en otras ejes de desigualdad, ¿no? Que generan también discriminaciones, como puede ser la pobreza o etcétera, ¿no? Hemos hablado largo y tendido sobre el mundo laboral, vamos a decirlo así, y me quería meter yo como en un tema más específico que tiene que ver con la imagen en la mujer. Ese culto o no a la belleza, no sé si estamos en otro momento, no sé si es un momento diferente pero con la misma coreografía, solo que a lo mejor un poquito desdibujada, ¿no? Quizá ahora no se vende tanto como belleza, sino con ese mensaje de autocuidado. Pero, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa aquí, Marta? Pues son modas. Ahora estamos en el autocuidado, ¿no? Y con esa palabra pretendemos que ahora la responsabilidad del cuidado esté en la persona, no en lo social, en la medicina, no, ahora están en ti. O sea, si tú estás enfermo es como responsabilidad tuya. Y eso, afecta igual a hombres y a mujeres. Yo que voy al gimnasio me encuentro todos los días a muchos chicos allí haciendo pesas como locos porque es que ahora eso es lo que se lleva, ¿no? Y entonces tienes que tener un cuerpo determinado.
A las mujeres nos pasa con la delgadez. Nosotras en nuestras investigaciones la variable delgadez en los cuestionarios es la que más se relaciona con la salud mental. Es decir, la preocupación por el peso es la variable que explica la ansiedad, la depresión, el malestar claramente. Es decir, la autoimagen que tú puedas tener sobre tu cuerpo. No estoy hablando de un trastorno de la alimentación, estoy hablando en general, en que a lo largo de tu semana te has preocupado en algún momento a si esto me ha engordado o no me ha engordado, si me queda bien algo o no. Y esa preocupación por la imagen afecta mucho a las mujeres en este sentido. Ahora también a los hombres. Lo que pasa es que los hombres toman proteínas, van al gimnasio, hacen, no sé si es tanto mental como de hacer una práctica física que también les puede lesionar. O sea que, pero sí, yo quería poner el foco en esto, en que ahora no tengamos que ser nosotras y nosotros los responsables de nuestro autocuidado, o sea, que la sociedad nos tiene que cuidar también. Yo creo que es interesantísimo y desde Psicolab intento como no parar de decirlo, o sea, esos mensajes que ya sabemos muchas veces de dónde vienen, ¿no? O desde qué gremios vienen, incluso que hablan de todo depende de ti, cuando tienes una mala salud mental o estás pasando por un problema de salud mental, pues todo, que si tus neurotransmisores, que si no sé cuántos. Un segundo, que no somos seres aislados en la vida, o sea, que formamos parte de un sistema y este sistema, ¿cómo nos está protegiendo, desprotegiendo, ayudando? ¿No? En todo esto. Al hilo, creo que va un poco también al hilo que comentas. O sea, al final parece que lo que nos están vendiendo es nosotros somos los responsables de todo, también de nuestra imagen, de nuestro autocuidado. Hablando de esto, ayer vi un anuncio en la tele, me dio que pensar. Era una máquina de esta de luz pulsada para que estés hasta 2 años sin vello, para mujeres, todo en rosa. Y decían, libertad. Y yo pensé, ¿esto es libertad o esto es todo lo contrario? No estás eligiendo tú, está eligiendo el anuncio por ti. O sea, te está creando una necesidad. ¿Qué es? ¿No tener vello? No tener vello. Por lo tanto, si tienes vello ya no eres tan mona, no eres guapa, o incluso se ve feo, sucio, porque no te has cuidado. Entonces, esto es un mensaje bastante... Claro, pero fíjate cómo libertad, sí. ¿no? Sí. Libertad porque vas a estar un tiempo sin tener que depilarte. Yo decía, jolín, creo que el mensaje es completamente equívoco. Sí, si me permitís. Claro, desde el estudio de la conformidad o disconformidad con normas de género masculinas o femeninas, que ha sido un modo de intentar estudiar y medir cómo este concepto, que es tan multifacético, ¿no? Son normas, actitudes, es un constructo complejo. La conformidad con normas de género masculinas marca unos mensajes con respecto al cuerpo y el de las mujeres otro, ¿no? Y curiosamente, cuando hablamos de delgadez, la importancia de la apariencia física, no deja de ser una exigencia que en mayor o en menor medida afecta a cómo eres leída o cómo te interpretas o cómo te autovaloras en cuanto a qué tan bien estás asumiendo tus roles. Eso se llama estrés de roles de género, puede ser masculino o femenino, ¿no? Entonces, todo esto explicaría un poco por qué muchas veces, a pesar de tener un discurso crítico, finalmente, internamente, sí percibes esa contradicción, porque lo tenemos muy interiorizado y porque no todas las personas hemos incluido esas normas de género de manera homogénea, no por ser mujeres. Sin embargo, las normas de género femeninas ponen especialmente su foco en la salud y al hilo de esta parte del individualismo actualmente y lo de los autocuidados como responsabilidad del individuo, descontextualizando, la belleza, la salud, la delgadez y la imagen corporal pues está especialmente supervisada en el caso de los cuerpos de las mujeres. Es verdad que en los hombres también y que tiene sus efectos diferenciales, sobre todo, por ejemplo, en la época del desarrollo, en la adolescencia, ¿no? Normalmente las chicas empiezan a preocuparse por unas cosas con respecto a su cuerpo, más allá de también la presión social que aparece en ese momento, y los chicos por otras. Ellos ganar peso, comer más, generar más masa muscular, es también, curiosamente, simbólicamente, el espacio que ocupo, ¿no? Y las chicas, además de las características sexuales que aparecen y que esto aumentan los riesgos, y ahí aparecen las diferencias de género en adolescencia, sobre todo en ansiedad y depresión, la delgadez es uno de los elementos centrales, ¿no? Porque, claro, muchas veces no puedo controlar el entorno,
pues entonces controlo un elemento que luego puede ser un factor de riesgo para desarrollar problemas de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, claro, la imagen corporal está en el centro. Y efectivamente, actualmente el cuerpo es lo que más performativamente se está construyendo, ¿no? Tenemos que tener una estética, ser saludables, belleza como delgadez y por lo tanto como una responsabilidad de tu autoimagen y autocuidado. Y esto es muy, muy costoso también porque niega la diversidad que per se tenemos las personas. Entonces aparecen conceptos como la gordofobia, ¿no? O la presión estética, que luego también se habla ya en algunos entornos de la violencia estética, ¿no? Esa exigencia por corregir señales de el paso del tiempo y generando enfermedades cuando en realidad, por ejemplo, envejecer no necesariamente es una enfermedad, puede conllevar ciertos deterioros, pero no necesariamente es la única. Entonces, es muy transversal y sobre todo pasa en relación con las mujeres, vinculado con la reproducción y etcétera, ¿no? Me preguntaba, ¿y cómo podemos hacer para reconciliarnos con nuestro cuerpo sin caer ni en autoexigencia ni en dejadez? O sea, ¿dónde está? Entiendo que el término medio es lo ideal siempre en la vida, pero ¿cómo? O sea, ¿algún consejo práctico, alguna cuestión que tengamos, bueno, que nos pueda ayudar a no polarizarnos? Bueno, yo creo que ahí lo podríamos centrar en la salud, es decir, pero en la salud en el sentido de, bueno, hacer cosas saludables. Cuidar mi cabeza, pues que a mí que me va bien, salir a dar un paseo todas las tardes, pues salgo a dar un paseo, cuando voy al gimnasio me encuentro mejor, pues hago un poco de deporte, reorganizo mi vida, me pongo unas metas más claras de lo que tengo que hacer para ir cumpliendo objetivos y sentirme mejor, es decir, ponerme yo mis propios metas, no pensar que el tener más pelo, menos pelo, más peso me va a hacer mejor persona, sino mirarme yo y decidir qué es lo que yo necesito para mi cuerpo y para mi vida. Que eso yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque hay que tener un nivel de autoconciencia muy importante. Claro, y vivir un poco ajena a la cultura en la que vivimos, ¿no? Pero hay que intentarlo poco a poco. Es decir, cuando nos veamos con otra persona no le decimos, ¡ay, qué delgada estás! ¡Qué bien estás! ¡Qué guapa! No, qué delgada estás, qué bien estás. No, perdona, pues a lo mejor es que la pobre está enferma. Entonces, porque sí, os ha adelgazado porque está mala. Entonces, no, asociar eso es más complicado, pero en tu propia vida, o sea, yo sí hay que darle un consejo a la gente, le diría que cada uno evalúe su vida independientemente de las demás, que sé que es muy difícil porque vivimos en sociedad, pero ver qué me funciona a mí. Pues a mí me funciona bien ir 2 veces a la semana al gimnasio y con eso me siento satisfecha porque he cubierto ese objetivo y además pues me viene bien para movilizar el cuerpo. Pero hay otra persona a la que a lo mejor lo que le va bien es salir todos los días a pasear media hora. No necesariamente pensar que las recetas que nos dan en redes, en la tele, nos va a funcionar a nosotras. Porque no es así, o sea, cada uno tiene que ver cuál es su propio camino, que sé que es difícil aislarse socialmente, pero porque estamos inmersos en estos estereotipos, pero que no va a funcionar y que los cuerpos, y asumir que los cuerpos son diversos y que no podemos ser todas iguales. Qué aburrimiento si todas fuéramos iguales y todos fuéramos iguales, ¿no? Eso en cuanto a la delgadez. Ahora a todo. Ahora como estamos también en esta época, en esta etapa de la belleza, ¿no? Hasta el infinito y tal, yo a veces me digo a mí misma, tú estás cómoda así. O sea, llevando estos tacones, tú estás cómoda de esta manera. Porque sí, te puedes decir, no, pero me veo guapa ya, pero ¿dónde están esos límites, no? De sentirse cómoda uno misma, viéndose bien, ser un poco, no sé cómo llamarlo, pero revolucionaria en esta vida. Decir, oye, cuidado. Claro, ¿cuánto tiempo dedicas a eso y si eso te compensa realmente? Porque yo cuando las veo también tan súper monísimas, digo, ¿cuánto tiempo ha pasado esta muy pobre mirándose al espejo para elegir el vestuario? Pero, ¿y cuánto tiempo has dejado de hacer otras cosas? Eso es. ¿Eso te ha compensado para haber dejado de hacer otras cosas? Esa es la pregunta. Marta. Y yo desde un punto de vista más desde la clínica, ¿no? Pues normalmente es preguntarnos qué estoy intentando evitar. Muchas veces hacemos cosas para evitar y ahí entra una exigencia que se relaciona con la ansiedad, ¿no? No lo hago para estar más guapa, sino para evitar un juicio negativo. Y con respecto
a los cánones de belleza, yo creo que además la sociedad tiene que tomar más conciencia a través de todos sus medios de reproducción que efectivamente la diversidad y la belleza es un concepto cambiante, lo primero, por lo tanto, lo que antes era bello ahora se considera feo y por lo tanto no podemos estar midiéndonos siempre de esa manera. Entonces, la parte de habitar mejor nuestro cuerpo pasa por reconocer que me sienta bien, ¿no? Y reconocer la diversidad. ¿Qué me sienta bien a mí para estar bien en equilibrio, ¿no? Entonces, siempre la parte de la presión estética, ¿no? Pasa por creer que, uno, estar delgado significa necesariamente estar bien, como salud. Hay cuerpos que por su morfología, las mujeres tenemos más caderas, o sea, también hay unos modelos ahora mismo que efectivamente condicionan mucho la biología propiamente de cuerpos femeninos, ¿no? Que es como necesitas tener un cuerpo determinado que no lo alcanzamos. Es una forma también desde un punto de vista más crítico, de control social, ¿no? Diríamos que es, bueno, es una forma de estar preocupadas por algo que tiene que ver con la mirada de los otros, ¿no? Y una parte importante es que somos mucho más que cuerpos. Estamos muy centrados en el cuerpo. Entonces, claro, no se trata ni de perder peso, ni de aparecer más guapa, sino de cómo me siento yo y qué puedo aportar en mis interacciones conmigo misma y el mundo. Y ahí es el trabajo complejo, pero que es donde yo puedo intervenir es en lo que puedo pensar, en cultivarme, en cómo abordo las tensiones de la vida, y eso aporta mucho valor, ¿no? Es decir, a veces está todo muy centrado en el cuerpo, en lo estético, en lo de fuera, ¿no? Entonces necesitamos mirarlo con perspectiva, ¿no? No somos solo cuerpos, pero somos cuerpos. Me preguntaba yo, ¿y para ellos? Porque también están aquí. O sea, quizá antes no estaban de la misma manera. Me ha encantado esto que has dicho, ese simbolismo, ¿no? Ellos lo que hacen es tratar como de tener más presencia, y nosotras, lo que un poco los estereotipos, ¿no? Es ser pequeñitas, ¿no? Pues mira, ¿Y a ellos qué les contamos, Marta? No, que hay muchas facetas de la vida de los hombres que también les están afectando para su masculinidad. Es decir, nosotras en las investigaciones de conformidad con normas de género lo que vemos es que aquellos hombres que se conforman más con las normas masculinas tienen una mejor salud mental, porque eso es lo que se valoraba socialmente. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de los hombres tampoco cumplen el estereotipo de masculinidad clásica en ese sentido, o hay hombres que se salen de ahí. Y entonces esto también genera malestar, es como una presión a tener que cubrir ciertos roles que también les suponen mala salud a ellos. Lo que pasa que, digamos que enfermamos de forma diferente, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a lo mejor con los hombres se ha visto más trastornos de comportamiento en el sentido de alcoholismo, drogadicción, conductas violentas, pero que vienen por intentar cubrir una función social que no consiguen demostrar, ¿no? O hombres que, por ejemplo, están en el paro. Entonces, claro, esto les causa tanto malestar porque se supone que su rol social es mantener a la familia, que, bueno, pues se producen suicidios, se produce malestar, se produce depresión debido a no asumir el papel que se supone que tienen que tener, con lo cual también los estereotipos obviamente afectan a los hombres. Sí, me preguntaban si esto tiene que ver también un poco pues cómo nos han educado, ¿no? Quizá ellos más en no te pares a pensar qué sientes. Yo siempre en clase, ¿no?, que doy la asignatura infanto-juvenil, cuando hablo de cómo nos han educado, digo, es que nosotras, no sé si lo recordaréis, y las personas que nos estén viendo, siempre pues hablábamos desde pequeñas, ¿no? Pues me ha pasado esto, fíjate, pues no me hace caso tal, ¿no? Pero ventilabas emocionalmente, que se decía, ¿no? O sea, tú entraba dentro de lo que se esperaba de ti y nadie te podía de alguna manera castigar por ello. Pues me pasa esto, me siento de esta manera. Teníamos muchas más capacidades de pequeñas a identificar emociones. Sin embargo, a ellos todo lo contrario, se les penalizaba, ¿no? Entonces ellos es mucho como no pienso esto. No. Cuando lo preguntas, ¿no?, en grupos grandes incluso, ¿tú le has contado cosas que te han rayado, que te han pasado a tus amigos, siendo hombre, a tus amigos hombres? La mayoría no. Pero no cuestiones tan graves como cómo me he sentido después del fallecimiento de mi madre, o como cuestiones muy importantes, ¿no?
Quizá por eso también lo que estás comentando, ¿no? Tiene que ver con hacia dónde, y nos metemos en el punto de la salud mental diferenciadora entre hombres y mujeres, ¿no? Con respecto al género. Hacia dónde tendemos cada uno luego a reproducir o a experimentar problemas de salud mental, ¿no? Los hombres van más, o los datos nos dan más en esa dirección, en el consumo de sustancias, adicciones comportamentales, que tienen más que ver con el hago algo para quitarme el malestar emocional que tengo encima porque no he sabido, nadie me ha enseñado a gestionarlo. Entonces, con la edad que tengo, no sé hacerlo, ¿no? Y sin embargo, las mujeres, nuestra tendencia es, perdonadme que me estoy metiendo yo. No, lo estás explicando perfectamente. Pero nuestra tendencia va más en esa línea, ¿no? Que comentabais las dos, más ansiedad, más preocupaciones, más estado de ánimo, más... ¿Tiene que ver también con una cuestión cultural o de género? Porque uno se lo pregunta. Si me permites, bueno, este tema a mí me encanta porque desde la inteligencia emocional, que por simplificar son competencias, ¿no? que aprendemos, ¿no? Por un lado, atender a las emociones, tener claridad sobre las emociones y tener la capacidad para regular las emociones, ¿no? Entonces ahí se produce ya una primera socialización diferencial en cuanto a la educación emocional, ¿no? Entonces, claro, a las mujeres, por los roles que se espera que desempeñemos y por todos estos estereotipos, pues se nos anima a prestar más atención a las emociones, a hablar más de ellas, no necesariamente a tener más claridad, que esto es como una exigencia añadida, que se supone que por ser mujeres vamos a ser buenas regulando emociones y entendiendo las emociones de todo el mundo. Es verdad que por roles vas a desarrollar más empatía, vas a tener que... Escucha, ¿no? Claro, También. todos estos roles te van dando pues un entrenamiento diferencial. Y en los chicos, pues se da otro mensaje. No atender tanto a las emociones, igual a algunas sí, y ahí aparece, ¿no? Hay un patrón diferente a las mujeres, pues a todas las emociones, expresar está tolerado. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa con el enfado? El enfado es algo que ha penalizado mucho. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis que era como, a ver, el enfado, ¿no? Y había muchos estudios que pensaban que las mujeres no sentíamos tanto enfado. Luego seguí investigando y era como, no, efectivamente tenemos tanto enfado, lo que pasa es que se expresa de manera diferente, ¿no? Si nos lo permitimos. Claro. Entonces ahí entran las normas de género femeninas y masculinas que dicen qué está bien y qué está mal. Y ahí empieza la regulación. ¿Cuál es el margen de regulación que tenemos? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, lo has explicado perfectamente. Las mujeres pues tendemos a ser más internalizantes. Y por otro lado también, a lo largo de las revisiones bibliográficas, encuentras que las mujeres suelen tener mayor manejo de todas las herramientas de regulación emocional. El problema es que muchas de ellas son dependientes de contexto. Los hombres tienen una forma diferente que es más acting, ¿no? Hacia afuera, y eso tiene otros riesgos, efectivamente, todos los que has comentado, y también explicaría por qué pues esta lacra social, ¿no? La violencia de género también se podría vincular con esta forma de gestión inadecuada de los malestares, ¿no? O sea, entonces, bueno, no me meto allí, pero bueno, sí que tiene mucho que ver con estos aprendizajes y evidentemente tendremos que, por eso cuando se pide más educación emocional desde que somos pequeños, educación sexual, es importante porque de alguna manera estaríamos dando herramientas para que desde pequeñas las personas pues tengamos más conocimiento y adquiramos competencias para lidiar mejor con las tensiones de la vida, que esto vendrá, pero que sean más protectoras. Esto no significa que tener tristeza, ansiedad, enfado es malo, es una emoción, pero si puedo afrontarla de una forma eficiente, pues tendrá menos consecuencias y dejarán de ser un problema de salud mental. Y ese es un aspecto. Me encanta. Marta, no sé si quieres comentar algo. No. Yo sí, yo quería preguntaros, ¿no? Porque estamos dejando claro que, y la evidencia está ahí, que la salud mental tiene género, y que ese género es diferenciador. Históricamente la salud mental femenina ha sido malinterpretada, ¿no? En la mayoría de las ocasiones se hablaba de histeria, se hablaba de debilidad, y hoy sabemos que no es así. Entonces yo me pregunto, ¿qué impacto ha tenido el hecho de que históricamente los estudios se hayan basado principalmente en hombres para a partir de ahí decir que representaban a toda la población?
Pues bueno, pues que se ha invisibilizado muchas de estas cosas que decimos, se ha hecho como una ciencia hegemónica, pensando que era ciencia, ¿no? Que eso representaba a toda la población, pero cuando hemos ido metiendo otras variables como el género, es decir, mujeres, hemos metido pobreza, hemos metido orientación sexual, nos hemos dado cuenta de que esto no estaba funcionando igual. No podemos entender la salud de las mujeres de la misma manera que la de los hombres por todo lo que hemos estado explicando antes y que ahora se entiende. De la misma manera que no podemos entender la salud de los hombres si no incluimos estas variables, ¿no? Entonces, esa invisibilización de los datos de salud hacía que no se entendiera lo que acabamos de explicar, de por qué los hombres tienen unos determinados problemas de salud mental y las mujeres de otras, ¿no? Y también en la forma en que lo vamos a abordar después, ¿no? En cómo vamos a trabajar con hombres y mujeres también hay que tener en cuenta que no sirve lo mismo que hemos planteado para trabajar con hombres que con mujeres. Entonces hay que hacer una intervención diferente en algunos momentos para que se pueda tener. Y eso también lleva al sobrediagnóstico, ¿vale? Porque todas tenemos en la cabeza que que las mujeres tienen más ansiedad y más depresión que los hombres, porque esos son los datos que nos salen. Pero es que se diagnostica preferentemente estas enfermedades de salud mental en las mujeres antes que en los hombres. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si un hombre va al médico de cabecera y le dice que está cansado, que no se siente bien, que no está rindiendo lo mismo en el trabajo, le hará 2 o 3 preguntas y saldrá de allí con unas vitaminas. Si va una mujer y le dice estoy cansada, no tengo ganas de mis relaciones sexuales, me estoy mal en el trabajo, o sea, los mismos síntomas, se irá de ahí con un antidepresivo. Esto está comprobado 100%. ¿Por qué? Porque el médico lo que tiene en la cabeza o la médica es las mujeres tienden a tener ansiedad y depresión y los hombres tienden a tener otros malestares. Esto no se relaciona con lo que le está pasando a este hombre, o sea que lo que le pasa es que le faltan vitaminas, sin hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Y esto también se sabe, por ejemplo, en el diagnóstico no solo en salud mental, sino también en salud física. Los infartos de miocardio se sabe hoy en día que los síntomas son distintos en hombres y mujeres, pero no se sabe todo el mundo esto. Es decir, que si tú tienes un dolor en el brazo derecho y eres hombre, vas inmediatamente a urgencias y en urgencias te harán un electrocardiograma. Si en el eres brazo izquierdo, en el izquierdo, ¿no? En el izquierdo. Me he señalado al izquierdo y no sé qué he dicho, pero... El derecho. No, perdón, en el brazo izquierdo. Pero a las mujeres no nos duele el brazo izquierdo. Nos puede doler el brazo derecho, nos puede doler la espalda y podemos sentir que nos ahogamos. Si yo voy a urgencias con estos síntomas, van a pensar que tengo un ataque de pánico. Y no me van a hacer no me van a hacer el electrocardiograma. Entonces, van a tardar más en diagnosticarme el infarto, o es que estoy teniendo un infarto de miocardio que al hombre. Y hay muchas mujeres que mueren en ese proceso. Entonces, esto que ya se sabe en medicina, quizá la población general no lo sabe todavía. Entonces, es muy importante que esa investigación es fundamental para entender por qué se ha diagnosticado mal y por qué nos están... o sea, cuando se hace solo ciencia con hombres, pues no es para los hombres, ¿no? Claro, no es representativa del resto de la población, que somos el 50%. Marta. Sí, añadir, primero, también en ese intercambio, por un lado, en el intercambio entre un profesional sanitario y la población, también los mismos sesgos, cómo expresamos, cómo interpretamos nuestros signos y cómo somos interpretadas, ¿no? Va a condicionar el esfuerzo diagnóstico y el esfuerzo terapéutico, ¿no? Eso está muy atravesada por todos estos estereotipos, además de la medicalización de los malestares inespecíficos de las mujeres, ¿no? Que yo creo que da cuenta de ese mayor diagnóstico que tiene que ver con aspectos más psicosociales, que tienen que ver con todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Que efectivamente genera un efecto por diferentes mecanismos que no necesariamente son recogidos en esos intercambios, y con esto no quiero en ningún caso culpabilizar a los profesionales. Yo soy una profesional sanitaria también y efectivamente el enfoque de género nos permite tener más presente todas estas condiciones de vida y cómo estos procesos pueden estar afectando diferencialmente. Lo que es valioso para mí puede que no sea valioso para otra persona. Con lo cual, en esos intercambios muchas veces o bien estereotipamos la lectura o dejamos fuera circunstancias que podrían explicar esos malestares, y la medicalización de esos malestares solo permite
atajar síntomas, pero no resolver. Por lo tanto, contribuye a esa cronificación, ¿no? Y aumenta entonces la comorbilidad, ¿no? En el momento en el que pues, tienes un diagnóstico, los datos, un diagnóstico de ansiedad, es mucho más probable que tengas otro diagnóstico, o bien de depresión o de ansiedad, con lo cual todo esto también tiene un efecto en la interpretación de tu propia salud mental, que también generan los estigmas, ¿no? Es decir, no es gratuito, es decir, necesitamos buenos diagnósticos precisos y una terapéutica que sea ajustada, ¿no? Entonces, claro, las desigualdades sociales que por ejemplo, con la pandemia puso en evidencia que efectivamente afectó a todo el mundo, pero el confinamiento afectó más a las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Todo lo que hemos hablado se multiplicó, además de trabajar en contextos con más riesgos, ¿no? Mayor exposición. Con esto, la preocupación por el contagio a otros familiares, la carga de cuidados, la atención a los familiares y también los propios efectos del trabajo. Todo esto puso en evidencia, y cada vez hay más documentación, que evidentemente es algo de género y que tiene que ver con los determinantes y las desigualdades en los contextos en los que interactuamos. Esas facetas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, de nuestro cotidiano, van a tener un peso, ¿no? Entonces, esa mirada de género nos ayuda a conceptualizar mejor, a contextualizar más lo que le está ocurriendo y el valor que tiene para esa persona. Y entonces corregiríamos pues caminos heurísticos, ¿no? Caminos rápidos que dejan fuera información relevante. Eso es un poco la propuesta dentro de lo que es el enfoque de género en salud psicológica en este caso. No, está. Pues yo, fijaos, un poco porque me debo a un tiempo, no voy a acabar, pero casi. Sí que me gustaría pediros, bueno, en este último minutillo, vamos a decir así, de oro, como digo yo, de gloria, como queráis llamarlo, ¿qué os parece importante de todo lo que hemos comentado o incluso de lo que no hemos comentado que destaquemos? No sé si queréis dirigiros al público en general, si queréis dirigiros a mujeres, incluso a hombres, para que algunas cuestiones queden claras para terminar el episodio. No sé quién quiere comenzar. Bueno, yo diría que, como resumen, que es importante la transversalización, es decir, del género, que este es un concepto que se utiliza, es decir, que esto nos afecta de forma transversal en toda nuestra vida, a hombres y mujeres, y que entenderlo, mirarlo, nos va a hacer comprender mejor cómo estamos funcionando. Si yo soy consciente de que yo tengo una presión social, de roles, de estereotipos sobre mí, y eso lo entiendo, voy a al menos encontrar una vía de funcionamiento mejor. Más allá de decir, pues pasa cuando te diagnostican, ¿no? Una ansiedad. Pues yo cuando entiendo que lo que me está pasando es que tengo ansiedad, encuentro una manera de resolver esto. El género, es algo que nos afecta de forma transversal desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, entender cómo está funcionando en mí estos estereotipos me parece muy relevante. Me parece que hay que explicarlo en los coles, en las universidades, en el ámbito profesional, y nos parece muy importante que se haya hecho este programa y que se esté trabajando en entender esa mirada de género. Gracias, Marta. Bueno, yo iba a destacar la importancia que tiene especialmente comprender el concepto de género para poder explicarlo adecuadamente en todos los ámbitos. Por lo tanto, yo creo que hace falta claridad a la hora de plantear y no confundir sexo-género, aplicar adecuadamente las nociones que ya tenemos bien investigadas y aterrizadas y ponerlo en cada ámbito de educación, en cada momento pertinente, ¿no? Es decir, para mí en la educación, desde las enseñanzas primarias hasta la universidad, creo que es fundamental que todas las personas que ejercemos la docencia tengamos muy presente, porque al final somos modelos y reproducimos y ayudamos a reflexionar. Yo creo que necesitamos reflexionar sobre aquellas desigualdades que se han generado en torno a estos conceptos de sexo-género a lo largo de la historia y con esto avanzar, porque es para el bien de todos y todas, y con eso me quedaría. Pues agradecidísima por vuestra presencia. Hoy hemos recorrido la salud mental con mirada de mujer.
hemos compartido conocimiento que ha resonado en nuestras actitudes y hemos visto cómo cada uno puede hacer algo distinto para construir una sociedad más justa, más consciente y más cuidadora. Gracias Marta Evelia Aparicio y Marta Jiménez por ayudarnos, en primer lugar, a mirar la salud mental femenina y a verla como una fortaleza que pide contexto, escucha y cambio. Y por recordarnos que cuidar la salud mental de las mujeres no es solo una cuestión de género, sino una forma de cuidar la salud emocional de todos. Me quedo con las palabras de Karen Horney, pionera en la psicología feminista, que decían: la dirección esencial del crecimiento es moverse del deber ser hacia el ser. Tal vez cuidar la salud mental femenina empiece ahí, en dejar de vivir como se espera y empezar a vivir como se es. Después de este episodio, quizá entendamos que cuidar la salud mental de las mujeres no es una lucha ajena, sino una forma de cuidar lo humano. Síguenos en redes sociales. Si crees que a alguien pueda venirle bien escuchar este capítulo, compárteselo. Si te gustó, déjanos un dedito para arriba, incluso un comentario. Nos encanta saber que estamos aportando a la sociedad con calidad. Nos vemos en el próximo episodio de Psicolab. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.